estudiando el libro En búsqueda de la justicia de Dios. Está basado en los dichos, el título del libro está basado en los dichos del Señor Jesucristo cuando dice y plantea: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será de añadidura, será añadido. Pero, ¿cómo hemos de buscar la justicia de Dios si no entendemos qué es la justicia de Dios? ¿Ya? Eso es un principio importante. ¿Cómo buscar algo que no sabemos qué es? ¿Ya? Pero para saber qué es, no tenemos que acudir a nuestro español, aunque la palabra está en justicia, está en español ahí. Tenemos que acudir a cómo en la época de Jesús se entendía la palabra que usaban como justicia. O sea, estamos hablando de no como entendemos la justicia hoy día. La justicia hoy día, en nuestra cultura hispana, occidental, la entendemos como la justicia se va a involucrar contigo y te va a meter preso. ¿Ya? Lo entendemos como el sentido punitivo, castigador. Eso en nuestras cabezas. Pero la justicia, en la época de Jesús, la palabra que se usa cuando habla de justicia y buscar la justicia de Dios es la palabra griega dikaiosune. Dikaiosune es griego. Entonces, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice buscad primeramente el reino de Dios y su dikaiosune. Ya, dimos un paso, es su dikaiosune. Pero en el hebreo la palabra para justicia es tzedakah. Y voy a ser insistente con esto. En más de 200 veces se utiliza esa palabra tzedakah en el Antiguo Testamento hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, para traducir la palabra, esa palabra tzedakah, más de 220 veces se utiliza para traducir la palabra tzedakah como dikaiosune. Pero lo interesante es que aparecen como 3 palabras o 4 palabras más que se traducen como desde tzedakah. Y esas 4 palabras más que se utilizan es aletheia, y esa palabra se parece a Alexa, nuestro teléfono, pero es aletheia. Esa palabra significa fidelidad. Y hay otra palabra que también se utiliza, eleomosune. Eleomosune. Y de ahí viene nuestra palabra limosna, y que en español significa misericordia, eleomosune. Pero hay otra palabra que además se traduce de tzedakah al griego como eufrosune, de donde viene nuestra palabra euforia. Si se dan cuenta, el hebreo tzedakah tiene connotaciones positivas. ¿Por qué? Porque el hebreo tzedakah es básicamente fidelidad a la relación. Dios es un Dios de tzedakah. Y ya ahí tienes que entender por qué es un Dios de tzedakah. Acuérdense que hablamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en relación, el Trino Dios. Hablamos de Dios de tzedakah, de fidelidad a la relación. En la palabra misma está el concepto de Trinidad. Fidelidad a la relación, porque esa mutua fidelidad entre el Trino Dios se manifiesta hacia aquellos que Dios llama los suyos. Entonces, Dios es Dios de tzedakah. ¿Por qué? Desde la eternidad. ¿Por qué? Porque esa fidelidad que hay entre las 3 personas de la Trinidad en el Trino Dios es eterna. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La fidelidad de Dios respecto a sí mismo es eterna. Y esa fidelidad de Dios con respecto a sí mismo en el hebreo se llama tzedakah. Ahora, lo genial, lo bello, es que cuando Dios habla sobre los suyos,
Y entonces esa fidelidad de Dios ahora a los suyos son beneficiarios de la sedacá de Dios. ¿Ya? ¿Te portas mal? Ok, sí. Pero Dios te disciplina. ¿Para qué? Para que regreses a Él. ¿Ya? Porque su sedacá va a buscarte. No te va a dejar solo y que tú hagas o deshagas. Ahora, lamentablemente, esta palabra dikaiosune la hemos confundido con otra palabra. Los traductores la confundieron con una palabra que se llama dique. Y si ustedes van y encuentran diccionarios bíblicos y van a decir, a ver, justicia, dikaiosune, está bien. Y te van a decir, dikaiosune viene de dique. Y entonces yo hice una pregunta. Si dikaiosune viene de dique, entonces dique, acuérdense, griego los dos, dique significa lo mismo, pero no significa lo mismo, porque esta palabra dique se traduce de palabras que significan ira, venganza, ¿ya? Retribución y en general juicio en contra. Si se dan cuenta, ninguna de estas palabras es utilizada para traducir dique. Y ninguna de estas palabras es utilizada para traducir dikaiosune. Simple. Entonces, hay dos palabras que se confundieron. Dique y dikaiosune. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Creo que está clarito. No, para mí está claro. Hay dos palabras. Dique, dikaiosune. Una palabra tiene que ver con ira, con venganza. Otra palabra tiene que ver con fidelidad. En el Evangelio, ¿cuál de las dos palabras se revela a nosotros? ¿La que tiene que ver con venganza o la que tiene que ver con fidelidad? Respóndame esa pregunta. La justicia de Dios. ¿Y cuál de las dos? ¿La de venganza o la de fidelidad? Fidelidad. Ok. ¿Cuán fiel es Dios? La cruz de Cristo lo testifica. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Lo voy a hacer. ¿Qué ocurre? Fíjense. Tenemos, acá están la gente del pueblo de Dios. ¿Y sobre el pueblo de Dios qué se va a manifestar? Dikaiosune. Y acá están los que no son del pueblo, pero se hicieron pasar del pueblo. Pero no son. Y sobre ellos, ¿qué se va a manifestar? La dique. Pero ¿y qué pasa si nosotros creemos que estos que están de rojo son de nosotros? Y esos empiezan a hablar y enseñarnos a nosotros que Dios es Dios, que hay que tener pavor, miedo, porque Dios en esencia es un Dios de ira. Fíjense, agregué en esencia. Y nosotros le compramos esa idea de que la dikaiosune de Dios en esencia es la ira. Entonces nosotros empezamos a construir doctrina en base a eso. Por ejemplo, hace un tiempo le dije, ¿qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios, algunos lo definen que es la santa ira de Dios que reacciona contra el pecado del hombre. Así lo definen los textos de teología. Pero ¿qué es la ira de Dios desde el concepto de fidelidad? La ira de Dios es la fidelidad de Dios expresada en que solo Dios acepta lo que es de Él y como consecuencia rechaza lo que no es de Él. Pero no es la esencia el rechazo, sino la aceptación de lo que es suyo. Y si Él acepta lo que es suyo, ¿qué pasa con lo que no es suyo? Lo no suyo, como consecuencia de que solo Él acepta
lo que es de Él es rechazado. Entonces, si se dan cuenta, puse el foco en la fidelidad de Dios, porque Dios se define a sí mismo como Dios fiel, y Dios se define a sí mismo como tardo para la ira. Entonces, no puedo definir desde la ira su santidad, tengo que definirlo desde la fidelidad. Es lógico, es como nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo solo acepta cosas que son compatibles. Es lo mismo. Por eso tú puedes, fíjate, tú puedes traspasarle un riñón a tu hijo, al Osman. Si soy compatible. ¿Y si eres su mamá biológica? Muy posiblemente. Ok, pero su papá puede, muy posiblemente no. ¿Pero qué? Pero si es su papá. Pero el cuerpo sabe que no. Todo lo demás sí. Pero el cuerpo dice no. ¿Ya? Es lo mismo respecto a la santidad de Dios. Dios solo acepta lo que es de Él. Y aquí es, ¿tú eres de Él? Entonces Dios te acepta porque eres de Él. ¿Por qué eres de Él? Porque has creído en Cristo. Y como has creído en Cristo, estás en Cristo. Y la relación de fidelidad que el Padre tiene con el Hijo es la relación de fidelidad que Él tiene hacia ti. ¿Por qué? Porque la fidelidad eterna de Dios para con su Hijo ahora es para con los suyos. Vamos a nuestro libro, todo este resumen para decir capítulo número 12. ¿Alguien pueda leer los versículos que aparecen ahí? Hechos 28, versos 3 al 6. Versículos 3 al 6. Estamos leyendo el número 12, capítulo número 12. ¿Ya? Entonces Pablo, habiendo recogido algunos sarmientos y presólos en el fuego, una víbora huyendo del calor le acometió a la mano, y cuando los bárbaros vieron la bestia venenosa colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, que escapó del mar el castigo dique, no deja vivir más el sacudimiento, la bestia en el fuego, ningún mal padeció, pero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un Dios. Ok. Se utiliza una versión diferente que se llama la versión de jubileo. En el año 2000 se tradujo la Biblia y como celebración se llamó la Biblia del jubileo. Y usé esta porque en esta versión aparece la palabra en negrita en el libro, dice... ciertamente este hombre es homicida que, escapado del mar, el castigo, en nuestra versión española, versión 60, dice la justicia. Pero en el griego dice dique. Entonces, que era una diosa de la venganza. Entre los romanos esa diosa dique se llamaba Ultio. ¿De dónde viene nuestra palabra ultimatum? ¿Ya? Entre los romanos se llamaba Ultio, esta diosa, pero en este pueblo la diosa se llamaba Dique. ¿Y cuál era la diosa Dique? La diosa de la venganza, la diosa del castigo. Y si leen esta versión en inglés o en francés, se van a encontrar que la diosa que mencionan ahí es la diosa revanche. ¿Ya? ¿Qué es una revanche? ¿Qué es una revancha? En inglés tiene la connotación de venganza, revenge, venganza, ¿ya? Entonces, el uso que hace Pablo, que hace el escritor acá para dique, es venganza. El empleo de la palabra dique en el Nuevo Testamento, dice después de haber leído, ofrece un interesante ejemplo que se alinea con los sentidos previamente explorados.
En este contexto se encuentra una narrativa peculiar relacionada con la diosa Dike y su presunta intervención en un incidente de la isla de Malta. Este episodio está vinculado a la mordedura de una serpiente a Pablo, generando entre los habitantes de la isla la creencia que este acto era consecuencia de un juicio o venganza de carácter divino impartido por la diosa Dike. Es la diosa Dike a quien atribuyen los habitantes de la isla de Malta el hecho de que Pablo hubiera sido mordido por una serpiente, dando por entendido que aquel pequeño hombre era un asesino y que como consecuencia de sus homicidios, la diosa Dike no lo permitía vivir. ¿Ya? Entonces, ¿qué creían? En la isla donde estaba. Recuerden que había tenido un naufragio Pablo, llega el naufragio, hacen un fuego y le muerde una serpiente. La serpiente era venenosa. El que lo mordían a la hora estaba muerto. Y ellos dijeron, esto es porque este hombre es muy malo. De tal manera que el naufragio no lo mató y la serpiente lo va a matar. La diosa Dike no lo deja vivir. ¿Por qué? Dike era, en su visión religiosa, Dike era la hija de Zeus, que tenía como tarea en la existencia vengar cuando alguien rompía las leyes de sus padres. ¿Ya? O sea, Dike era la venganza. Nos vamos a saltar las preguntas. En esta perspectiva, los malteses, ¿por qué digo malteses ahí? No, son... Es interesante, porque muy posiblemente tu familia, algún antepasado, viene de la isla de Malta. ¿Ya? Los malteses interpretaron el incidente como un castigo divino, sugiriendo que Pablo, debido a sus acciones pasadas, está siendo juzgado y castigado por la diosa Dike. La suposición era, al considerar a Pablo como un asesino, la diosa de la venganza no le permitía escapar indemne, y le imponía esta aflicción como una especie de retribución por sus presuntos crímenes. Ahora, yo a algunos les enseñé cómo usar BLP. ¿Qué era BLP? ¿Recuerdan qué es BLP? La Biblia para ver las palabras. Ok. Hay un app que me permite ver las palabras en griego. ¿Qué palabra tradujeron aquí en Hechos 28:3, cuando aparece la palabra justicia en español? Si ustedes van a esa BLP en Hechos, a ver, Hechos 28. ¿28:3 dije? No es 3. Sí, pero el versículo exacto. ¿El 4? Ya. Si vamos al 4, usando la aplicación BLB, nos vamos a la palabra que utilizan para venganza, para justicia, en la Reina Valera. En inglés es vengeance, ¿ya? En inglés está traducido en la versión inglesa como vengeance, y en la traducción griega está traducido desde Dike. Pero ¿por qué Dike en inglés lo tradujeron bien como venganza? Porque tenemos el peso del español. Para nosotros justicia también es venganza. Pero en inglés righteousness nunca es venganza. Righteousness es rectitud. Y que la venganza puede venir desde la rectitud, sí, pero no es lo mismo.
venganza y justicia. Entonces, este episodio, dice la lectura del libro, no solo ilustra la aplicación de la palabra dique en el Nuevo Testamento, sino que también revela la interpretación cultural de los eventos a través de la lente de la retribución divina. La conexión entre la mordedura de la serpiente y la supuesta culpabilidad de Pablo evidencia la percepción arraigada de la diosa Dique, que estaba directamente involucrada en ejecutar la condena y el castigo. Entonces, ¿quién castigaba? ¿Dique o Dikaiosune? ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto griego lo dice, por eso lo sabemos. Pero si no pudiéramos acceder al texto griego, leeríamos lo que dice el traductor. El traductor dijo justicia y no prestó atención que habían dos palabras, Dique, Dikaiosune, y que la justicia tiene que ver con Dikaiosune y que Dique tiene que ver con la venganza. ¿Alguna pregunta? Pregunta. No, nada. Entonces, vamos a contestar las preguntas que aparecen en el número 75. Según la interpretación de los malteses, ¿cómo es maltés la persona que interpretaron? Vamos a preguntarle a un maltés. En el Nuevo Testamento, ¿por qué creerían que la diosa Dique castigaba a Pablo con la mordedura de la serpiente? A, por ser un mensajero divino que trajo bendiciones a la isla. B, como consecuencia de sus presuntos crímenes, especialmente asesinatos. C, porque la serpiente era considerada símbolo de protección bíblica. D, debido a su rectitud y obediencia a los mandamientos divinos. Verónica, ¿qué dice usted? ¿La B de burro o la D de donkey? ¿De burro? Ya. La B de burro, sí. Entonces, la respuesta como consecuencia de sus presuntos crímenes, especialmente asesinatos. ¿Quién actuaba ahí? ¿Dikaiosune o Dique? Dique. ¿Ya? ¿La Dique en contra de quién actúa? Sí, ¿en contra de quién actúa? La Dique de Dios, ¿en contra de quién actúa? De los que no son de él. ¿Y la Dikaiosune a favor de quién actúa? De los que somos de él. ¿Ya? Y es por gracia, no lo merecemos, no somos dignos de que él actúe a nuestro favor. Sin embargo, como es un Dios de gracia, de misericordia y compasión, por gracia, la Dikaiosune de Dios actúa en nuestro favor. Pregunta 76. ¿Qué revela el estudio en la isla de Malta sobre la percepción cultural de la retribución divina? Y acá fíjense cómo hace la pregunta, una percepción cultural. A veces cuando interpretamos la Biblia, lo interpretamos a través de nuestra cultura y no nos damos ni cuenta. Bueno, los de Malta estaban haciendo exactamente eso con la serpiente. Ya se enojó Dique. Si no eres... Qué maldad más grande. Me quedo callado porque se me ocurren muchas bromas. A, la ausencia de conexión entre eventos naturales y acciones pasadas. Eso es. ¿Qué revela respecto a la visión cultural? A, la ausencia de conexión entre eventos naturales y acciones pasadas. B, la interpretación arraigada de que la diosa Dique ejecuta la condena y castigo divino. C, la creencia en que los eventos naturales son independientes de las intervenciones divinas. D, la comprensión de que la diosa Dique no tiene influencias en los asuntos humanos. ¿Qué letra? La B. B, de burro. Ya.
hermano, ya, después digo lo que voy a decir. Ya. Resumen, el Nuevo Testamento presenta un caso peculiar en Hechos 28, versículos 3 al 6, donde la palabra dique se relaciona con la diosa venganza. Después que una serpiente muerde a Pablo en Malta, los habitantes asumen que es castigo divino por homicidios, atribuyéndolo a la diosa Dique. Creían que la diosa, como jueza divina, no permitía que Pablo viviera debido a crímenes pasados. El episodio ilustra cómo la cultura interpretaba eventos como actos de retribución divina, destacando la conexión entre la mordedura y la supuesta culpabilidad de Pablo. Ok, hasta aquí llegamos, la lección. Voy a terminar de transmitir en vivo. Ya.